Buenos días. El día de hoy damos inicio a nuestro seminario El impacto científico de los países en desarrollo, para el cual contamos con la participación de la doctora Claudia González Gandila del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenida, doctora. Bien. La doctora se graduó como ingeniera industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Posteriormente cursó la maestría en ingeniería con especialidad en planeación en la UNAM, obteniendo la medalla Gabino Barreda. Obtuvo el doctorado en ingeniería y políticas públicas con área de concentración en estrategia, desarrollo empresarial y cambio tecnológico en la Universidad de Carnegie Mellon, en los Estados Unidos, obteniendo el premio a la mejor tesis de doctorado en 2006 que otorga el Institute for Operation Research and Management Science, INFORMS, en su sección de Administración de Tecnología. En términos profesionales, se ha desarrollado como analista en la firma de consultoría Desarrollo, Tecnología y Planeación como coordinadora de planeación estratégica en el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México. También colaboró en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en diversos puestos, entre ellos como directora de Asuntos Internacionales y Becas. Actualmente es profesora de tiempo completo y coordina el área de desarrollo empresarial en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También es investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Su investigación se ha centrado en el análisis de la productividad científica, en la evaluación de políticas de ciencia, tecnología e innovación y en el estudio de la economía del cambio tecnológico. Bienvenida, doctora Claudia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Espero que les resulte interesante lo que les voy a presentar. Y este es un trabajo que recientemente fue publicado y que escribí en colaboración con Leonardo Reyes, Francisco Veloso y el doctor Pérez Angola. Los slides están en inglés, pero porque el trabajo fue escrito en inglés, pero voy a hablar en español. Y bueno, ¿cómo es que surge el interés por analizar esto de la productividad científica en los países en desarrollo? Primero es que ha habido varios estudios de países desarrollados que muestran y comparan países similares y para ello utilizan las publicaciones, las citas y el nivel de gasto, ¿no? El gasto en investigación y desarrollo. Y entonces a partir de ahí se emiten opiniones de cómo es el desempeño científico de estos países. Sin embargo, no encontramos en la literatura muchos estudios que aborden cómo está esta situación en países en vías de desarrollo. Y el interés de estudiar los países en vías de desarrollo es que la mayor parte de los recursos que se utilizan en ciencia y tecnología en estos países provienen de recursos públicos del gobierno federal, contrario a muchos países desarrollados en los cuales, bueno, la inversión en ciencia y tecnología se compone tanto de la parte pública como de la privada y la aportación privada resulta importante. Y bueno, por supuesto, y lo estamos viendo ahorita en nuestro país, la austeridad y las restricciones presupuestales en países en desarrollo, y más en esta época, pues es importante, pero también, a pesar de las restricciones que tenemos en términos presupuestales y que estos países tienen otras muchas necesidades como salud, pobreza, etcétera, de todas formas, estos países han declarado su compromiso con la ciencia y la tecnología de una manera explícita, apostando a la ciencia y tecnología como forma de desarrollo. Entonces, pues resulta interesante analizar, bueno, cómo es que están actuando estos países en términos de su desempeño científico. Entonces, lo que hacemos en este estudio es caracterizar y comparar la inversión y el desempeño. Esto es, cómo están las entradas y cómo están las salidas. No analizamos en realidad todo el proceso, para nosotros sigue siendo una caja negra, si vimos las entradas y las salidas.
Y entonces lo que hacemos es analizar 9 países en vías de desarrollo, a lo que les vamos a llamar nuestro grupo base. Y estos países son Argentina, Brasil, Chile, China, India, México, Polonia, Sudáfrica y Turquía. Y bueno, ¿por qué estos países? La razón principal es porque estos son los países, o algunos de los países más grandes en vías de desarrollo, tienen dinámicas muy heterogéneas en cuanto a ciencia y tecnología, y más importante, había información disponible de todos ellos para términos de nuestro análisis. Y otra cosa importante es que su contribución individual como país a la ciencia y tecnología global es mayor de 0.1%. Esto es, si analizamos toda la aportación de todos los países, estos son mayor a 0.1%. Entonces, como les decía, aquí se analizan las entradas y las salidas. En términos de entradas, lo que consideramos es la inversión en ciencia y tecnología, y como salida vamos a analizar el impacto científico, donde vamos a usar el número de citas. También pudimos haber utilizado el número de publicaciones, y la razón por la cual decidimos mejor utilizar el número de citas es un poco para ajustar por calidad. También usamos las publicaciones y las citas por investigador, un poco para normalizar las cifras y comparar considerando el tamaño de las comunidades científicas. Y por otro lado, también las patentes y las citas por unidad de Producto Interno Bruto, con la finalidad de ajustar por el tamaño de la economía de estos países. Entonces, la comparación la vamos a hacer con países en desarrollo, donde incluimos a España, a Corea, los Estados Unidos, la Unión Europea, los 15 países de la Unión Europea y Rusia. Y bueno, ahí les pongo todos los países que incluyen los 15 de la Unión Europea. España, bueno, está contabilizada doble, porque es parte de la Unión Europea, pero además la consideramos en forma individual como país. Y ahorita vamos a ver por qué, porque en realidad es un país que tiene características muy interesantes en cuanto a su desempeño científico. Entonces, la primera pregunta por la que surgió el interés en este artículo es si realmente había una brecha que cada vez era más grande entre países en desarrollo y países desarrollados. Hay un artículo muy importante de King, donde habla del desempeño científico de las naciones, y justamente lo que él asevera es que la brecha entre unos y otros se está agrandando, y entonces nosotros nos cuestionamos si realmente se está agrandando, ¿no? Si ellos se están alejando y nosotros como países en vías de desarrollo, pues, lejos de acercarnos, pues nos estamos hundiendo todavía más. Entonces hicimos un análisis de 1993 al 2009, y lo que vemos es que en realidad la brecha se está acortando, porque la inversión total en investigación y desarrollo creció 6.7% cada año. Pero de este porcentaje, nuestro grupo base creció a más del doble, ¿no? A 12.4%. Pero en algunos países el crecimiento es todavía mayor. Destacan China, Turquía y México con 18.8, 12.6 y 10.6 respectivamente. Entonces, a pesar de que nosotros nos quejamos tanto de que la inversión en ciencia y tecnología es tan pequeña, y bueno, sigue siendo pequeña para el tamaño de nuestra economía, pero en realidad el crecimiento en la inversión ha crecido, creció en ese periodo 10.6%, que es bastante más que lo que creció la inversión mundial. Y si vemos y lo comparamos con Estados Unidos y la Unión Europea, donde crecieron 5.7 y 5.2. Si tienen alguna duda, siéntanse en total libertad de interrumpirme cuando quieran. Y así lo hacemos más como charla. Ya que mencionaste ahí, eso incluye todo. O sea, me refiero, cuando dices México 12.6%, incluye lo que va a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Educación Pública, o sea, todo aquello que no vemos. Sí, todo lo que es investigación y desarrollo. O sea, lo que es el famoso GIDE, el Gross Investment. Todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Claudia.
Pues sí, está muy interesante, porque además todo esto termina tu contabilización en 2009 y a partir de este sexenio es donde sí se ha visto, por lo menos en las cifras con respecto al GNP, sí se ha visto un mayor incremento. Claro. Sería interesante, fuera de tu seminario, por comparar cómo andamos ahora, Claro. en relación con estas cifras, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, 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 una actualización. Una actualización para ver cómo está ahora. Claro, sin duda. ¿Alguien más? Ah. Perdón, ¿ese 0.1 inicial de los países base es individual o sumado entre todos? No, individual, individual. O sea, digamos, la selección de los países fue con que fuera su aportación individual mayor al 0.1%. Gracias. Sí, a mí me encanta esto de la charla, entonces, por favor, intervenga cuando considere. Bueno, y entonces vamos a ver cómo es toda la productividad mundial, ¿no? La productividad científica mundial. Entonces, si nosotros vemos el número de publicaciones en Web of Science, lo que son las famosas publicaciones EASY, lo que vemos es que han crecido, bueno, crecieron en el periodo 4.2%, pero nuestro grupo base creció en publicaciones 13%, o sea, bastante más, ¿no? 3 veces más que... Ajá, y destacan China y Turquía con 17% y 16% respectivamente. O sea, el crecimiento de las publicaciones en Web of Science de China y de Turquía ha sido impresionante. En comparación con Estados Unidos y la Unión Europea, donde la Unión Europea creció 3.5% y Estados Unidos 2.3%. Y bueno, Rusia creció nada más 0.2%. Aquí, por supuesto, las cifras hablan y yo los quiero convencer de que se ha cerrado todo, pero bueno, no es lo mismo hablar de crecer de 1 a 2 publicaciones que uno crecer de 100%, crecer de 100 a 150 publicaciones, que bueno, se crece 50%, la dimensión importa, ¿no? Pero un poco lo que queremos ver es si realmente cómo estamos creciendo en comparación con los países en vías de desarrollados. Y bueno, esta tabla es muy interesante porque muestra una evolución en el tiempo de cómo ha crecido el GERD, que es el GIDE, el Gross Expenditure on Research and Development, la inversión bruta en investigación y desarrollo, y la participación en citas. Aquí lo que se hace es ver no el porcentaje como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? Sino que es el porcentaje de la participación, o sea que entre todos juntan el 100%, entonces cómo está dividido, igual el número de citas. Entonces lo que se puede ver es que aquí está la evolución y lo que se ve es que, por ejemplo, aquí está el crecimiento en la participación y la participación en la productividad. Si pensamos que esto es digamos, la entrada y esto es la salida, lo que se ve es que hay países que son mucho más eficientes en cuanto a su inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Porque fíjense, cuando Argentina invierte el 0.3% de todo, pero produce el 0.31%, que es más o menos una proporción equivalente. Pero Brasil, que invierte 1.9%, solo produce produjo 0.95%. Entonces, la idea de esta tabla era mostrar las eficiencias en 3 puntos en el tiempo, ¿no? 93, 2001 y 2009, y en la participación en citas en este periodo. Entonces, de las conclusiones más importantes que podemos ver en cuanto a la entrada y el impacto es que Argentina, Chile, España y Polonia tienen bastante más impacto en comparación con lo que ellos invierten, ¿no? Ya les mostraba la parte de China y fíjense, Turquía invierte 0.7% y produce 0.57%, ¿no? Luego Brasil y Rusia tienen menos impacto, como ya les mencionaba. Podemos ver el caso de Rusia. Rusia invirtió en 2009 2.6% y solo produjo 0.83% de sus citas.
Después, Brasil, Chile y Sudáfrica, a pesar de las diferencias que vemos, se están volviendo más eficientes en el periodo. México, China y Turquía incrementaron su participación en cuanto a citas. Podemos ver el caso de México en particular, y bueno, pasó de inversión de 0.3 a 0.5, y en cuanto a citas, en el primer lustro de los 90 tenía 0.1%, pasó a 0.3 y ahora a 0.36. No está mal, ¿no? Nos estamos volviendo más productivos. Después, Argentina, India y Polonia reducieron su inversión, pero incrementaron su contribución, y la Unión Europea y Estados Unidos redujeron su inversión y su participación en citas. Así que lo vemos aquí. Aquí está Estados Unidos, fíjense, pasó del 36.8 al 35 al 28, en realidad hubo un decremento, y en su número de citas recibía 44.2, y en el último quinquenio que estamos viviendo solo 29.36. Y entonces, después creamos estas gráficas así como de araña, un poco para ver cuál es el valor por el dinero, ¿no? ¿Qué tanto se está produciendo? Entonces, como medida de ingreso, vemos la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto y la participación privada. Este es el Business Expenditure on Research and Development. Esta es la aportación privada, todo el gasto, también como porcentaje del Producto Interno Bruto, y estas 4 variables son las salidas. Y entonces consideramos las citas por unidad de Producto Interno Bruto, las publicaciones por investigador, las citas por investigador y las patentes residentes por unidad de Producto Interno Bruto. Entonces lo que vemos es que la heterogeneidad en los países es inmensa. Corea, por mucho, es la que más invierte como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, realmente su apuesta es impresionante. La participación privada también es la más grande. Todo esto está normalizado, ¿no? En términos de comparación. Entonces, su participación privada también es la más grande, pero ellos a lo que lo apuestan, y es un poco la relación que existe entre que están invirtiendo el sector productivo, y a lo que se le está poniendo más énfasis, pues es en las patentes. Por mucho, Corea tiene el mayor número de patentes residentes. Y sin embargo, su productividad plenamente científica, medida en publicaciones y citas, pues es bastante menor que otros países con los que se le compara. Aquí destaca también, bueno, Estados Unidos. Estados Unidos es de los países que más inversión tienen. La participación del sector productivo también es bastante grande, y el número de citas por unidad de Producto Interno Bruto es bastante alta, al igual que las citas por investigador. Y aquí una de las explicaciones es lo que se les conoce como el efecto de Merton, ¿no? Donde los investigadores tienden a recibir mayor número de citas o tienen una mayor reputación solo porque son más conocidos, ¿no? Como que importa el hecho. Muchas veces nosotros buscamos documentos, y por el hecho de ver una buena universidad o ver Estados Unidos, tendemos a ir a consultar esos trabajos en lugar de consultar trabajos de otros países, sin importar la calidad, ¿no? O sea, sí es algo que está un poco estudiado. También destaca, y aquí es una de las razones por las que España fue incluida de manera individual, es porque no es un país que invierta demasiado, su sector privado tampoco invierte mucho, pero la productividad de sus investigadores es bastante alta. Aquí se dispone. ¿Hay algún comentario que quieran hacer con respecto a esta gráfica? Bueno, entonces pasamos ahora sí a analizar nada más nuestro grupo base, que son nuestros 9 países de análisis. Y entonces aquí lo que se ve es que también cuando analizamos a los grupos base hay una heterogeneidad importante de sus sistemas de ciencia y tecnología. Y entonces destaca China, ¿no? China destaca por su inversión en investigación y desarrollo, como porcentaje del Producto Interno Bruto y como su participación del sector privado, y aquí destaca muchísimo su número de patentes.
Entonces empezamos a ver cómo comportamientos de Asia, Corea y China, en términos de la importancia que da el sector productivo y el número de patentes en sus sistemas de investigación y desarrollo. De este lado, en términos de productividad, destaca la productividad de Chile, que tiene muchísimas publicaciones por investigador y citas por investigador, no así citas por unidad de Producto Interno Bruto. Entonces se puede ver así como una heterogeneidad importante. Otro país que destaca en términos de sus citas por unidad de Producto Interno Bruto es Polonia, India. ¿Hay algún comentario? Por favor. En el caso de Chile, la pregunta es si eso, bueno, esa diferencia que se ve tiene que ver con el establecimiento de estos observatorios en la parte de colaboración internacional, digo, pero no solo por la parte de las publicaciones que aparecen a través de esos observatorios, sino el hecho de que eso esencialmente te hace más conocido, me refiero al país como tal. O sea, no es lo mismo de que, sí, es Chile donde está este observatorio y estas colaboraciones y demás. Como decías tú, este efecto, ¿no?, de ser conocidos y darte cierto criterio de validez, vamos a decirlo así, cuando vas a publicar, ¿no? Sí. Separando un poco, o sea, como dos efectos distintos. Uno es el hecho de las publicaciones per se que aparecen en este tipo de colaboraciones, y la otra el hecho del prestigio que puede haber obtenido el país como tal por tener ese tipo de... Sí, yo creo que definitivamente son las dos, y hay un estudio de Jane donde ella muestra que efectivamente el caso de Chile tiene tantas publicaciones y citas justamente por su colaboración con la Unión Europea en términos de los observatorios. Yo preguntaba por esto, porque eso sería un efecto, digamos, a segundo orden, que tendrían el establecer, pues yo diría, ¿cómo llamaría así? Infraestructura local para colaboraciones internacionales, el reconocimiento que puede obtener un país, independiente de las puras publicaciones. O sea, es la pregunta, digamos, la pregunta de fondo que a mí me surge es esa. O sea, ¿realmente se puede justificar con esto, por ejemplo, el GTM, Hoffman y cosas por el estilo? Yo creo que ahí, una de las ventajas comparativas que ha tenido Chile es justamente su localización geográfica, que los observatorios están ahí por su ventaja geográfica. Entonces, si México tiene alguna ventaja comparativa en términos de que el GTM no podía haber estado en ningún lugar en el mundo más que aquí, pues es una ventaja comparativa. Sí. Un comentario, Claudia. En este caso los chilenos van más allá de nada más el prestigio. O sea, tienen establecido de que el número de publicaciones que se generan en esos centros debe tener una cuota de por lo menos 10% de coautores de instituciones chilenas, no chilenas, pero y eso pues y como es astronomía, pues también es multifactorial, ¿no? Claro. Ahorita lo que vamos a ver analizamos el porcentaje de publicaciones en colaboración internacional de estos países, y lo que vemos es que Chile es el país que más colaboración internacional tiene, justamente. Me llama la atención la gráfica sobre China, y mi pregunta en específico es si esa parte de tener una mayor participación en cuanto a patentes se debe a, pues, justo China es de los países con una mayor producción, y eso un poco hace el desbalance entre las citas y la producción científica, o bien si se encuentra este desequilibrio uno, y la segunda se relaciona Sudáfrica, que donde es como el país más equilibrado, entiendo, ¿no? ¿Cuál sería la repercusión económica? Tener esa parte equilibrada de alguna manera impacta en un efecto positivo económicamente, o no necesariamente? Pues yo el caso de China lo veo muy interesante, porque China en realidad tiene poco reinforcement de su propiedad industrial, y tiene muy poco que entró a tratados internacionales de propiedad industrial. Entonces, el caso de China, obviamente tiene que ver con toda su infraestructura, pero
hay estudios que muestran que China, justamente porque entró tan tarde a tratados internacionales de propiedad industrial y no tuvo un reinforcement de su propiedad industrial, logró consolidar una industria local, que es el mismo caso de India, ¿no? India es famosísimo por su industria farmacéutica y tiene que ver con eso, con que como no tuvieron propiedad industrial hasta muy tarde, se consolidó la industria local. Yo creo que en el caso de nuestro país, si se hubiera permitido una consolidación en términos, digo, copiar tiene su chiste y innovar copiando tiene su chiste, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Y la verdad, el caso de Sudáfrica sí se ve como muy equilibrado, pero no hay tantos estudios que demuestren como que Sudáfrica es wow, ¿no? Que no es el caso de China. China como que todo el mundo lo ve como que en 20 años en realidad va a ser una potencia mundial en ciencia y tecnología. No así Sudáfrica. Ahorita vamos a ver un poco el knowledge footprint, o sea, dónde es que tienen el conocimiento estos países, y el caso de Sudáfrica en realidad sí sería un caso como de estudio más a fondo, o sea, yo creo que es interesante. Entonces, sí, solo un comentario. ¿sí? En el caso de Chile, muchas instituciones pagan a sus autores por publicar, y eso es un gran incentivo también a la publicación. Ah, claro. Sí. Sí, sí, sí. Comentario. Digo que también en México se está haciendo, ¿no? O sea, incentivos por publicación. Sí, yo creo que son buenos. Yo nada más quería mencionar que en el caso de, no solamente Sudáfrica, sino África en general, ahorita con la parte de las ondas gravitacionales y demás, están haciendo todo un esfuerzo así tremendo y, o sea, a mí me ha tocado ver grupos que eran 2, 3 personas y ahora son 25, 30 en 3 años. Se están creciendo increíblemente, pero están tirando mucho a la parte de observacional, ¿no? Y creando alrededor de toda África como especies de puntos de observación, digamos. Y eso es un, digamos, un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces probablemente en unos años estaremos hablando de que van a crecer mucho porque pues, están aprovechando su posición geográfica, digamos, pero como continente. Claro, pues qué maravilla, porque la verdad es que lo que necesitamos es ver más apuestas a ciencia y tecnología de este tipo. Bueno, ahora vemos así como un close-up de algunos de los países que resultan más interesantes. Entonces, en este caso podemos ver a Brasil, Chile, Argentina y México, y lo que vemos justamente es esta parte de la eficiencia, ¿no? Entonces, lo que vemos es que Brasil es el país que por mucho invierte en términos de porcentaje de su Producto Interno Bruto, es el que más invierte, pero su productividad no es tan grande. Aquí también una observación es que, y hay que recordarlo, es que las publicaciones y citas que estamos considerando son de Web of Science, y Brasil es conocido por tener muchísimas publicaciones locales que no necesariamente están en Web of Science. 95% de las publicaciones en Web of Science son en inglés, ¿no? Entonces también el que no sean países donde su principal lengua o la lengua materna sea el inglés influye en la productividad, y sí hay evidencia de que eso pasa. Y bueno, aquí Collazo nos puede dar toda una cátedra con respecto de eso, ¿no? Y bueno, aquí vemos la gran productividad de Chile en términos de citas y publicaciones. Y bueno, sorprende también, por ejemplo, en el caso de Argentina, sus citas por unidad de Producto Interno Bruto. Y sus patentes, ¿no? Después aquí vemos el close-up de China, India, Polonia, Turquía y Sudáfrica, y entonces nuevamente resalta la observación de la doctora Padilla, donde efectivamente se ve el país más equilibrado, seguido posiblemente por Turquía, que también se ve un país como más equilibrado, ¿no? Y el caso de China, pues tiene mucha inversión, y su productividad no necesariamente es en publicaciones y citas, y nuevamente aquí vale la pena resaltar que en China también hay muchísimas publicaciones locales que no están incluidas en Web of Science. Francisco, ¿tú no tienes un comentario?
Bueno, entonces vamos a ver ahora, bueno, cómo es el Research Footprint. Y a eso se refiere en dónde están publicando, dónde están poniendo la mayor parte de sus esfuerzos. Aquí lo que es interesante ver es que las publicaciones varían muchísimo dependiendo del área de conocimiento. En el caso, por ejemplo, de la medicina clínica, muchas veces un reporte de 2 hojitas es una publicación en Web of Science, porque es, digamos, algo que es un clinical trial y entonces se publicó el reporte o algo así y da pie a una publicación. Por otro lado, por ejemplo, en física podemos ver publicaciones con muchísimos autores porque es parte de la naturaleza misma del conocimiento. Entonces aquí lo que comparamos son publicaciones normalizadas por área y a pesar de eso pues se ve claramente cómo la Unión Europea y Estados Unidos tienen muchísimas más publicaciones en medicina clínica. Y eso se le conoce como el Western Mode of Science, ¿no? En realidad, estos países, su prioridad y donde invierten mayor número de recursos es en áreas relacionadas con la medicina, ¿no? Y en Estados Unidos se ha visto que muchos recursos se han trasladado de defensa a ciencias de la salud. Y además cuando se trata de publicaciones, pues no necesariamente los estudios relacionados con defensa terminan en una publicación, pero en el caso de medicina clínica sí. Y bueno, no se alcanzan a ver los otros países, pero ahorita vamos a ver otros países y vamos a ver que el énfasis que otros países ponen en otras áreas de conocimiento llega a distorsionar y a cambiar totalmente esta imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando comparamos Rusia, Corea y España, lo que vemos es que Rusia sigue teniendo su principal énfasis de investigación en física y en química y en ingeniería y tecnología, ¿no? Entonces, lo que tradicionalmente antes de la Guerra Fría conocíamos como lo que era la investigación en Rusia, pues sigue siendo válida todavía en los 2000, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, Surcorea, lo que vemos es su gran énfasis en ingeniería y tecnología, que un poco se relaciona con el gran número de patentes que tiene, también con física, pero sin embargo también son importantes en medicina clínica y en investigación biomédica. Aquí cuando analizamos a nuestro grupo base, lo que vemos, y sorprende, es China, ¿no? China tiene menos investigación en medicina clínica y biomédica. Vemos un gran énfasis en física e ingeniería y en química, ¿no? O sea, como áreas mucho más aplicadas que la ciencia básica, ¿no? Y aquí ya no se ve más o menos homogénea, digo, ahorita que hagamos un close-up vemos que no es tan homogénea, pero se ven más homogéneos el resto de los países. Vemos que vemos Brasil, India, Polonia y Turquía, y entonces se ve el famoso Western Mode of Science, donde tiene mayor énfasis en medicina clínica. Aquí India tiene más el énfasis en ingeniería y ingeniería química y física, ¿no? Y bueno, pero también en esta, ¿no? Vemos que las estrellas hay diferencia importante. Aquí en el caso de Argentina, Chile, México y Sudáfrica, vemos por ejemplo el caso de México. México tiene muchísimas publicaciones en medicina clínica, en biología, física y ingeniería y tecnología, ¿no? No está tan, no están tan alejados, por ejemplo, de Argentina, que tiene más o menos la misma forma de su radar, ¿no? Y bueno, en términos de colaboración internacional, ¿cuál es el porcentaje de las publicaciones en Web of Science donde participa algún otro país? Y entonces, como ya les había adelantado, Chile es el país que más colaboración internacional muestra, con 56% de sus publicaciones en colaboración internacional. Y por ejemplo, Brasil tiene bastante menos. En el caso de México, pues también tiene una colaboración importante, 43%, y Sudáfrica tiene el 50%. Y aquí podemos ir viendo
por ejemplo, la Unión Europea 49%, que es un poco lo que se espera, dado que la Unión Europea estamos concentrando un montón de países, y Estados Unidos, bueno, 31%. Pero fíjense, Turquía es el país que menos colaboración internacional tiene, y sin embargo, sí tiene una productividad importante. Entonces, bueno, en conclusión, 9 de los países con mayor dinamismo en términos de su economía han reducido la brecha con los países más desarrollados en términos de inversión en investigación y desarrollo y de impacto científico. China se está volviendo un contendiente importante, y lo que se espera es que en 20 años, bueno, sea uno de los líderes en ciencia y tecnología. Luego Polonia, Argentina, Chile y España son grandes contribuyentes en términos del impacto y sobre todo en términos de lo que ellos invierten. La colaboración internacional es un aspecto clave de la eficiencia. Lo que se ve es que los países con mayor colaboración internacional también son los más eficientes. Y bueno, Brasil, China e India invierten más de lo que producen en términos de impacto, tienen bajos niveles de colaboración internacional, y algo muy importante de estos países en particular es la forma en la que se contabilizan las citas. Y entonces, como estos son países con portugués, China y India, y hay estudios que muestran que como la contabilidad de citas se hace de forma automática, se pierden muchísimas citas en la contabilidad por errores en la escritura de los nombres, ¿no? También otro aspecto importante de estos países es la gran cantidad de revistas locales que no están incluidas en el Web of Science, y también otra cosa importante es que tienen footprints diferentes, ¿no? Los énfasis posiblemente no son de un interés internacional y están más enfocados a intereses locales. Y bueno, por supuesto que el estudio pues es nada más una visión a muy grosso modo de lo que es el estado de la ciencia y la tecnología en estos países, y tiene limitaciones muy importantes el estudio. Solo era tomar como una foto de lo que está pasando, y una de las más importantes limitaciones es que pues, lo analizamos como una caja negra, y el proceso de investigación y desarrollo es mucho más complejo que unos ciertos inputs, ciertos outputs, ¿no? Entonces, los inputs que estamos considerando pues tienen sus limitaciones muy importantes, y mucho más allá de lo que esta inversión produce, pues hay muchas otras cosas que no están siendo consideradas en este estudio, ¿no? En realidad es una visión miope de lo que es el proceso de ciencia y tecnología. Como digo, bueno, hay muchos otros inputs que GERTS y BERTS, como es la infraestructura, el nivel de educación, indicadores de competitividad, prioridades nacionales, y por otro lado las publicaciones y las citas pues, también son un proxy muy pobre de lo que es la productividad científica, ¿no? de un país. Solo se están considerando publicaciones en Web of Science, y hay mucho más. Y por otro lado, otra limitación importante es que la investigación y desarrollo hoy en día ya no tienen fronteras. Como vemos, la colaboración internacional es cada vez más grande, cada vez más importante, y entonces cuando hablamos de citas, pues se contabilizan 2, una por cada país. Entonces el hecho de que estemos tratando de individualizar algo que se hace en colaboración internacional, pues siempre produce un sesgo importante. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante. Bien, agradecemos la participación de la doctora. Preguntas, comentarios, por favor. Oye, hay alguien que también consideraba esto de el crecimiento de la producción en China y en Corea, y para ello hicieron como un estudio de ver analizaron las políticas de formación de recursos. Ajá. Y entonces encontraron que unos datos muy interesantes, porque decían que había 170,000 chinos haciendo posgrados en Estados Unidos. Eso fue como del año 2013, más o menos. Los datos son de 2014.
los coreanos eran más de 100,000 y toda América Latina reunían 60,000 y la aspiración era llegar a los 100,000. Es decir, esa es como otra forma de encontrar por qué la alta productividad de los chinos, pero me llama la atención que no se refleje en la colaboración. No esperaría que el cordón umbilical ahí de los chinos al ir a formarse Estados Unidos, por ejemplo, no rebasan a Chile, ¿no? En cuanto al porcentaje de los trabajos que hacen en colaboración. Sí. Muchas gracias, doctora. Tengo dos comentarios y bueno, me gustaría saber su punto de vista. A pesar de las limitaciones que nos comenta, a mí me llama la atención el caso de Polonia, porque es un país que tiene una estrategia un poco diferente a los latinoamericanos, ¿no? Ellos sí como que se meten a invertir en China, a diferencia de Latinoamérica, que es un poquito más colaborativo con la Unión Europea o con Estados Unidos. Entonces, en algunos puntos sí resalta Polonia como arista, ¿no? Quizá por esa estrategia diferente. Entonces, ¿cuál sería? Me gustaría conocer su punto de vista al respecto. Y el segundo es, en perspectiva, teniendo este análisis, me parece bastante interesante esperar, no sé, algunos años, si existe algún efecto en la salida de Inglaterra de la Unión Europea. La verdad, el caso de Polonia sí es un caso muy interesante que valdría la pena como analizar de una manera más profunda. Como digo, en este trabajo pues, se hace un análisis como se toman unos indicadores y se muestra en comparación, pero cada país tiene una particularidad diferente y una política de ciencia diferente, y sería súper interesante analizar y tratar de relacionar los efectos de las diferentes políticas de ciencia y tecnología, que efectivamente en Latinoamérica lo más criticado de nuestras políticas de ciencia y tecnología es que hemos considerado que hay un modelo lineal entre ciencia básica e innovación, y por más que se ha dicho que el proceso no es lineal, pues nuestros países siguen invirtiendo en ciencia básica con la esperanza de que eventualmente esa ciencia se va a volver innovación. Pero bueno, es una forma de pensar, y en Latinoamérica todos han apostado a eso. Si lo vemos en términos de publicaciones, pues no está mal. Si lo vemos en otros indicadores de competitividad, pues la verdad es que lo hemos hecho muy mal, ¿no? Pero pues, sí, hay que ver. Y con respecto a la salida de Reino Unido, el famoso Brexit, pues yo creo que es muy temprano para saber cuál es el efecto. Sí, pues me pareció muy interesante, Claudia, muy completo, muy panorámico, digamos, con mucha información también puntual. Yo creo que este es el tipo de análisis que tendríamos que hacer para ver cómo estamos jugando la partida, ¿no? En general como país, tener todo este panorama para poder situarnos. Ahora, dicho eso, la impresión que me queda, y como tú lo acabas de enfatizar ahora, parece que no lo estamos haciendo muy mal. O sea, parece que, bueno, quitando y poniendo algunas cosas y con las limitaciones que se señalan, en general se diría que, bueno, México está actuando adecuadamente, habrá algunas cosas que se pueden arreglar. Y esto se debe en buena medida, según los datos, a que ha habido un aumento continuo en la inversión real. Pero eso me crea una intriga muy grande. ¿Cómo se puede explicar ante este panorama de números relativamente alegres las caras bastante tristes que yo observo entre la mayor parte de mis colegas de diversas instituciones en cuanto al financiamiento de la ciencia y de lo que podríamos estar haciendo y no estamos haciendo, precisamente porque no se arregla un financiamiento adecuado, lo cual no significa necesariamente cantidades totales, sino distribución. Sí, por supuesto. Y distribución no solamente a quien le toca, sino la oportunidad para la distribución. Entonces hay muchos señalamientos y
y realmente sorprende el que los datos pues sean optimistas. Entonces me gustaría que tú elaboraras un poquito cómo te explicas ese misterio, porque realmente sí hay un contraste ahí, ¿no? Y la otra, una pregunta también es, ¿qué tanto les confías a los datos de base cuando tú dices que tal país invirtió tanto en ciencia y tecnología? Aquí en México se sabe que mucho del presupuesto etiquetado en las secretarías de Estado como para investigación y desarrollo es una bolsa, ¿cómo te diría?, disfrazada, que utilizan pues para lo que pueda hacer. Y sobre cualquier cosa tú puedes decir que para saber cómo íbamos a gastar esto tuvimos antes que hacer una pequeña investigación. Y entonces esa investigación pues es investigación. Y de que tiene que ver con el desarrollo, pues sí, porque todos los gobernadores están interesados solamente en eso. Bueno, yo creo que cuestionar, voy a empezar primero por el final, pero cuestionar la confiabilidad de los indicadores, pues por supuesto que yo doy por sentado que las cifras son verídicas y todo. Yo creo que en otros países puede existir otro sesgo. En México efectivamente se cuestiona mucho las cifras de inversión en investigación y desarrollo. Cuando estaba el programa de estímulos fiscales en investigación y desarrollo que benefició mayoritariamente a la industria automotriz, y se cuestiona cuánta investigación y desarrollo hace la industria automotriz en México, pero los recursos que se destinaron pues, fueron muy grandes y todo eso se contabilizó en la bolsa y se ve justamente con el programa de estímulos fiscales, que además duró muy pocos años, un incremento impresionante de la inversión. Entonces, efectivamente lo que se ve son cifras alegres. Desde mi punto de vista, las cifras alegres, porque hay que recordar que mi estudio termina en el 2009, es un poco el efecto SNI. El gran crecimiento del SNI, el gran crecimiento relativo, por supuesto, de nuestra comunidad científica y de que cada vez tenemos mucha mayor presión por publicar, es el efecto SNI, ¿cómo se llama el posgrado ahora? Entonces todo, o sea, como que toda la política indicaba una presión por publicar y yo creo que nuestra productividad en publicaciones se refleja en esa gran presión por publicar. Con respecto de la distribución del ingreso y por qué las caras tristes hoy en día, yo creo que la política actual de distribución del gasto es dar mayor cantidad a menos proyectos, ¿no? Entonces, si vemos este nuevo consorcio de investigación del Golfo, CIPOR, ¿cómo se llama? Algo del Golfo, ¿no? Algo de CIPOR, ¿no? Para investigación del Golfo. Sí. Bueno, ahí es, el acrónimo es es el proyecto que incluso va a consumir más recursos que lo que fue el Gran Telescopio Milimétrico, ¿no? Es el gran proyecto científico de nuestro país y yo creo que la tendencia en lo que vemos hoy en día de la política es dar más recursos a menos proyectos, ¿no? Y que todo sea en consorcio y en colaboración yo creo que es muy prematuro decir si está bien o está mal, es la apuesta, ¿no?, que se está haciendo. Pero eso es reciente y con un presidente que se ha comprometido desde siempre y sigue diciendo, pese a todas las críticas que tiene, que va a apoyar la ciencia y que está apoyando y creció el presupuesto, eso no hay duda. Sí, ya la gran cara triste la vamos a ver el próximo año. Ahí sí todos vamos a estar muy tristes. Bueno, ahí está el misterio. Sí, el misterio. Sí, doctora, desde su experiencia, ¿cuál es el sector que más contribuye a los gastos de investigación y desarrollo de los países que usted ha analizado? O sea, sector público, sector privado, sí. Bueno, en prácticamente los 9 países que analizamos, la aportación pública es mayor que la privada, ¿no? Cosa que es inversa en los países desarrollados. Sí, por eso el interés de analizar los de vías en desarrollo, porque
son los países donde pues, enfrentan mayor restricción presupuestal, los recursos son más escasos y además la aportación pública es mucho mayor. Diferente a los países altamente industrializados. Sí, claro. Claudia, gracias por la plática. Nada más para precisar de la tabla que se puso, parece que Turquía y México se tenía más o menos la misma inversión de orden de 0.4% hasta el 2010, y Turquía yo creo que en estos 4 años incrementó hasta 1%, y no sé si ahí decía como 0.7%, entonces nada más quería yo precisar si estaba así. Lo que pasa es que el estudio llega al 2009 Ah. y el gran crecimiento de Turquía es reciente. Ah, ok. Sí, Okay. el matiz es importante. Y otra pregunta, de la figura, Estados Unidos de Norteamérica no se perfila en la parte de patentes. ¿Esto está relacionado con la cuestión de medicina clínica o por qué es que no se patenta en esta parte? Se ve muy reducido en Estados Unidos. Eso es lo que me impresiona, o a lo mejor me perdí alguna información. Sí, Estados Unidos no se ve tan grande en el número de patentes locales. Y yo creo que esto de las patentes de Corea es el efecto Samsung y todas estas que patentan muchísimo, que hoy en día invierten más en abogados de patentes que en investigación y desarrollo. Sí. Aquí se ve más, bueno, ya no sé, de Estados Unidos, pero si quieres te saco una gráfica de Estados Unidos. No es que sea tan bajo, lo que pasa es que Corea es tan alto que hace ver a todo lo demás chiquito. Doctora, dentro de su estudio, ¿existe alguna, en el caso específico de México, identifican ustedes alguna industria o alguna empresa que colabore fuertemente a la investigación y desarrollo? Bueno, pues sí, depende del matiz con el que se le vea. Como mencionaba hace un momento, si analizamos en qué se fueron los recursos de los créditos fiscales de investigación y desarrollo, el 30% de toda la bolsa se la llevó la industria automotriz. Se cuestionó mucho si ellos realmente estaban invirtiendo en investigación y desarrollo o no. Entonces, desde el punto de vista de créditos fiscales, lo que se veía es que la industria automotriz es la que estaba haciendo su mayor aportación. Hay otro sector, que es el sector farmacéutico, que son 2 empresas las que invierten, pero su inversión ha sido importante y los resultados que están teniendo son muy interesantes, ¿no? Silanes y ¿cuál es la otra? Bioclon es el de Silanes. Probiomed y Silanes son las, como desde mi punto de vista, las empresas donde se ve que las aportaciones en patentes internacionales, en gasto, en medicina de vanguardia, yo creo que esas son las que todo depende del cristal con el que se mide, ¿no? Son 2, entonces no podemos hablar de una industria local consolidada, ¿no? Pero bueno. Gracias. Unas preguntas o comentarios, pero 2, uno es en particular, digamos, la parte de Estados Unidos y demás, y la Unión Europea, como que es entendible, ¿no?, la parte de medicina, digamos, porque es lo que da dinero, ¿no? De alguna manera invierten en eso. Sería interesante, hubiese sido interesante ver, dado que estabas pensando en la parte, lo pusiste al principio, dijiste que los países en desarrollo tienen esta característica de que la mayoría de la investigación es hecha en base a fondos públicos. Hubiese sido interesante ver en la parte, por ejemplo, de Estados Unidos o la Unión Europea, cuáles realmente son fondos públicos en general, porque muchas de esas investigaciones, estoy casi seguro, que domina no son fondos públicos, probablemente, al menos en Estados Unidos. Entonces, porque no podemos comparar realmente lo que hace uno con fondos públicos y lo que no. Sí, en Estados Unidos en particular, aquí se ve Estados Unidos, ¿no? Es y se ve su verde y su verde están como muy cerquita, pero efectivamente en el caso de Estados Unidos, como casi siempre son fondos concurrentes, Ahora, la otra parte que yo me pregunto es,
Hay una de las gráficas donde muestras que, en particular para los países de desarrollo, México y demás, que son muy homogéneos, vamos a llamar, en todas las áreas, en la parte de investigación, las áreas de investigación. En esa. Aunque bueno, ya hiciste un zoom y mostraste que no tanto, pero la pregunta que yo me hago, y no sé si puedes responderla tú, es, en general en muchos países, como tú mencionabas el caso de Rusia y demás, tenían líneas muy bien definidas y tienen mucho que ver a veces con la infraestructura y con las capacidades, vamos a llegar, de país que tienen. Sin embargo, algo característico que yo veo de la parte de en particular los latinoamericanos, es que tratamos de ser muy homogéneos, tratamos de darle a todos. Y no sé si eso realmente sea lo mejor, pero no tratamos de ser líderes en un área. Yo, por ejemplo, entiendo un poco la parte de, con toda la biodiversidad que hay en México, me parece interesante que sí se está invirtiendo mucho en biología, por ejemplo, que quizás otros países no tengan esa biodiversidad. Pero en particular tratamos de ser muy homogéneos. O sea, tratamos de darle, ahora dices, bueno, ahora se está tratando de darle mucho a pocos, pero aún así tratamos siempre de equilibrar. Y la pregunta es si eso realmente es el camino. O sea, me refiero, no es que una ciencia sea más importante que otra, sino realmente potencializar. Ahora, el problema aquí es saber qué realmente es lo que se quiere con eso. Se quiere ser líder en el mundo en una línea de investigación, se quiere usar realmente la investigación como tal para un bienestar nacional, cosas por el estilo, ¿no? Yo diría que preferiría lo segundo. Y obviamente eso llevaría a que debiéramos invertir en aquellas áreas que realmente nos den ese bienestar. Pero la pregunta aquí es si realmente ese es el mecanismo. ¿Tú qué opinas después de haber estudiado esto? Si realmente el mecanismo es ser democráticos aún en la parte de repartición de recursos cuando se ve que otros países en particular desarrollados no son para nada democráticos. Claro. Bueno, mi muy humilde punto de vista es que el que seamos homogéneos realmente nos ha limitado a consolidar ciertas áreas de conocimiento. ¿Sabes? Yo creo que el valor de una publicación donde más énfasis se ha puesto, pues no necesariamente es lo que más bienestar le da a la sociedad. O sea, ¿cuál es el valor social de una publicación? Cero, ¿no? O cercano a cero. Yo creo que dados los escasos recursos que tenemos, el énfasis debería de estar mucho más enfocado a la solución de problemas de la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que sí deberíamos de orientar todo nuestro trabajo científico a algo más aplicado, pero ese es como mi muy humilde punto de vista, ¿no? Y habrá muchos que no coincidan con él. A pesar de que yo analizo publicaciones, no creo en ellas, pero bueno, sí, es complicado. Y el establecimiento de prioridades, pues yo creo que también es algo complejo, ¿no? O sea, ¿quién se avienta a decir, pues esto es lo importante? ¿Sí? Doctora, estoy haciendo una pregunta que no es más que el reflejo de mi ignorancia sobre este tipo de temas económicos. ¿Cómo se normaliza o cómo se estandariza la comparación frente el dato de investigación y desarrollo contra el Producto Interno Bruto de un país como México frente a Estados Unidos cuando la proporción es totalmente diferente? Bueno, todo se normaliza a uno considerando el Producto Interno Bruto de cada país y las publicaciones de cada país. O sea, se hace la división y entonces normaliza a uno nada más para términos de, digo, si no todo se vería chiquito junto a Estados Unidos y China, ¿no? Entonces todo se lo normaliza a uno. ¿Sí? Por medio de cocientes. Gracias. Buenas tardes, doctora. A mí me resultó mucha curiosidad que a partir de este análisis también se puede ver aspectos de políticas públicas particulares de cada país. En particular ver cómo esa correlación entre, bueno, en el caso de Rusia que tiene más patentes que citas, y bueno, si vemos que también tiene una influencia del 10% casi de su Producto Interno Bruto en industria militar, pues supongo que también lo quiere citar mucho y lo quiere tener más. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Lamento haber llegado tarde, entonces me perdí la definición de GERD, y entonces eso empaña mi entendimiento de mucho material que se vertió. Perdón, el GERD es el Gross Expenditure on Research and Development, o sea, la inversión bruta en investigación y desarrollo, y el BERD es el Business Expenditure on Research
Business. Business. Ah, bien. Esa es la parte privada. Ajá. Y entonces cuando se habla del porcentaje de Producto Bruto invertido en educación, no está dentro de GER. El GER todavía no es el porcentaje, son números absolutos. Bueno, aquí lo manejo como... Después lo usa para ser consciente, me imagino. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Entonces, pero educación es diferente de investigación y desarrollo, sí se reportan como diferentes. ajá. Sí, entonces yo quería aprovechar entonces hacer algunos comentarios. No respecto a la plática en sí, pero sí motivados por la plática. Respecto a algunas tendencias que veo sobre las políticas más directas sobre los investigadores, no sobre la investigación, sino sobre los investigadores. Vamos a llamar el control sobre los investigadores en México. Y allí entonces se aplicaría la sátira de Juvenal, el satírico romano, que decía, hablando de problemas de la mujer romana, que había que ponerles vigilantes para que se portaran bien. Entonces pues decía, ¿quién vigila a los vigilantes? Entonces en este momento a mí me preocupa que si sumamos la nómina del CONACYT, la nómina del PNPC que está en el CONACYT, la nómina del SNI, la nómina de del personal de la Secretaría de Educación Pública que está en estas cuestiones, de los incentivos y la vigilancia de la investigación e investigadores, y sumamos a los científicos que están desarrollándose, que ya son decenas, en las cuestiones bibliométricas, ¿sí? Y lo comparamos con la población de investigadores mal llamados aptos, que son los que están en el CNI, y los que no están en el CNI no existen, yo creo que tenemos un vigilante por investigador, ¿sí? Más o menos, porque si tenemos 5.000, 6.000 en el SNI y sumamos todas las nóminas, estamos en esa proporción. También, si sumamos el tiempo que tenemos que invertir para llenar los currículum de desempeño anual en instituciones y los desempeños, la gente que está en provincia de perfil PROMEP a sus estados y a la CEP, y nosotros al SNI, dependiendo de la categoría cada uno, cada 4, 5, 2 años, cada vez es mayor el tiempo que tenemos que dedicar a la arqueología de desempeño y llenar formatos que al tiempo que nos dejan para investigar. Otro factor preocupante es el de los incentivos. Si los países desarrollados sin SNI siguen teniendo la vanguardia en los indicadores, nosotros con 35 años de SNI mejor lo disolvemos, porque no ha cumplido su papel. Y no solamente México, sino Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, todos los países que tienen sistema de investigación con el mismo modelo transnacional, ultranacional, no sé si transnacional, pero es un modelo ultranacional, excepto Brasil, que solo se diferencia del SNI en que la investigación se cambia por la palabra pesquisa, pero tiene 5 categorías, igual que nosotros, igual que Argentina, igual que Uruguay, el mismo reglamento. Es muy preocupante que tengamos un control ultranacional de la investigación que no sabemos su origen. Yo preguntaría a los más veteranos de aquí, ¿a cuántos nos convocaron para diseñar el sistema del SNI en los 80s? A mí no, yo bajo las manos. A mí no me consultaron. Me llaman para aplicarlo, para que yo diga quién no cumple y quién no merece la beca, pero no me llamaron para diseñarlo. Entre los más veteranos, que hay alguno participó en el diseño del SNI. ¿Cómo cuál? Los investigadores maduros. ¿Cómo cuál? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como cuál? No cosifiquemos a los investigadores, que ya estamos cosificados. Entonces, también los incentivos materiales para el desempeño académico es algo preocupante, porque tanto como el caso de Chile, que a mí me alegró que los investigadores reciban dinero directo, independientemente de becas y estímulos, reciban dinero directo por publicación, pero son todas espejismos, porque son compromisos unilaterales, es mientras haya dinero. Cuando haya cimbronazos económicos, y cuando usted haga este análisis en el 2018, este mismo análisis del 2009, donde el contexto económico de México y otros países era precios buenos para las industrias extractivas y productos de ese tipo, que ahora están a la baja,
Entonces, en muchos países de Latinoamérica ahora viene el tobogán, o sea, la deslizadera económica, y en el 2018 todas estas cosas, muchas se van a deprimir, muy posiblemente. No soy catastrofista, los catastrofistas son los gobernantes. Entonces, el punto es que todos estos estímulos dependen de que haya dinero, no hay un compromiso, no están reglamentados, no se incorporan a salario, no se incorporan a jubilaciones. Entonces, por ejemplo, cito ahora que en una de las evaluaciones del PNPC, que tuvieron la gentileza de invitarme, nos llevamos la sorpresa los evaluadores que había 8 preguntas secretas que los evaluados no conocían, pero que nos pidieron a los evaluadores llenar las respuestas. Entonces, hay un reglamento secreto del PNPC. Si es así, ¿por qué? ¿Por irresponsabilidad burocrática? ¿Por ganas de improvisar? No, es porque vi una vuelta de tuerca de que hay que ingresar menos programas al PNPC, hacer más difíciles las renovaciones de los PNPC que están adentro, porque cada PNPC significa becas automáticas a los estudiantes. Y ahí es donde se va el dinero. El dinero que es nuestro, no es de los gobernantes. Son los impuestos que nosotros pagamos, que pagaron nuestros padres, ¿sí? Que se vierten en forma de becas. Pero hay recortes implícitos y se está viendo. O sea, no se va a decir, en primer lugar, no se va a decir, no hay, se acabó, pero se va a hacer mucho más difícil cumplir con los requisitos, porque va a haber requisitos, algunos explícitos más altos y otros implícitos que no se mencionan en la comunidad, pero que se están ejerciendo. Entonces, eso es una demostración de una tendencia de que esto de los estímulos económicos para mejorar el desempeño es relativo, es muy vulnerable a las vicisitudes de la impronta económica de cada país. Y en general, como un denominador, es que la región LAC, Latinoamérica, Caribe, va en un deslizamiento de plano inclinado, como le gustaba hacer a los profesores de física, ¿no? Lamento haber abusado del tiempo. Desde el punto de vista académico, por llegar tarde posiblemente no vi evidencia de un análisis estadístico multivariable, cosa que es muy recomendable cuando hay muchísimos objetos y cada objeto se mide con varias variables. No, eso es una de las limitaciones. No es limitación porque los resultados están, es nada más darle un procesamiento de datos, ¿me explico? O sea, no es objetable, nada más que no vi evidencia y sería conveniente pasarlos por ese, es un tamiz adicional, pasarlo por ese tamiz, o sea, no hay que hacer la recopilación. Y una última ¿cómo se dice? Apoyo a una inquietud del doctor Friccione. En mi propio país, que no voy a decir cuál, ustedes van a tener que adivinar cuál es por el acento, resulta que al porcentaje de Producto Bruto dedicado a la educación superior, ¿a qué no saben qué puso el gobierno? ¿Qué presupuesto incluyó el gobierno para hacer valer como que el porcentaje dedicado a la educación superior había aumentado en mi país? Puso el presupuesto del Colegio Militar, la Infantería del Ejército, de la Escuela Naval y de la Escuela Aérea. Entonces, los pobres investigadores de mi país tienen que producir doble para poder mantener el índice de publicación por dinero, por apoyo, porque resulta que están los parásitos del Colegio Militar que no investigan ni publican, pero que se consumen más de la mitad del magro porcentaje de Producto Bruto que se dedica a la educación superior en mi país. Entonces, están ese tipo de trampas que hay que tener mucho cuidado y que eso solo se conoce, lamentablemente no se conoce por las estadísticas, se conoce viviendo adentro un rato largo y eso un investigador no lo puede hacer, excepto que se lo sople a alguien de otro lado, pero es muy difícil. Y el caso de China, cuidado, ellos tienen su Web of Science y el Web of Science nuestro va a quedar obsoleto, porque
al tren que ellos publican, donde ellos hagan su web science en chino, vamos a tener que pagar nosotros para traducir los mejores artículos chinos al inglés y conocerlos, porque vamos a quedar afuera. ¿Sí? Esa es una tendencia que tienen los chinos, hacer su propio web science. Usted lo dijo, tiene sus propias publicaciones locales, pero ya no son locales, porque son millones de chinos citándolos. Entonces, no sé, y la segunda línea de trabajo, los investigadores chinos son muy sacrificados, trabajan 20 horas de 24 y están tomando los puestos de editores en jefe en las journals occidentales. Vean los editores en jefe, hagan una estadística como parte de esta biometría, hagan una estadística de editores en jefe chinos, de origen chino, en Elsevier, en Springer, en Wiley, ¿no? Hace 10 años, hace 20 años y ahora. Entonces es una estrategia a dos puntas. Son editores en jefe de los journals occidentales y por otro lado van a tener su propio web science. Después vamos a tener que pedir permiso y pagar en yuan para publicar. Eso es una tendencia interesante, espero estar jubilado para cuando eso se... Le agradezco que me haya permitido abusar de su tiempo, doctora, pero esto es justamente muy fértil porque da lugar a ver tendencias y a promover el debate. O sea que, Claudia, según lo que acaba de decir el doctor Poggi, tendrías que ver hasta qué punto están afectando tus gráficas de aumento de recursos para la investigación si quitas a la PGR. Ok. Unos comentarios a los comentarios del doctor Poggi, pero que yo creo, América, deberíamos de invitarlo a dar un seminario, es bastante elocuente lo que dice. Pero creo que son correcciones a su... nada más que ponga atención. Primero, desgraciadamente el SNI fue diseñado por la academia. O sea, la Academia Americana de Ciencias se le invitó, fue la que propuso su creación y fue la que diseñó todo desde el principio. Entonces, si está funcionando mal, pues somos nosotros mismos. Y creo que eso también se extrapola en la evaluación. Hasta desgraciadamente no tenemos el número de evaluadores que quisiéramos, como sería la evaluación por pares, que hemos propuesto aquí en el CIMESTAD en diferentes momentos, porque las comisiones dictaminadoras del CIMESTAD o del SNI son unos pocos colegas, 12, 16, que evalúan cientos o miles en el caso del SNI, y que no es posible que hagan una evaluación por pares, y la consecuencia, bueno, Eugenio Fricciones ya hizo una publicación sobre el área 5, las humanidades, algo así. Entonces, las evaluaciones son muy pobres, o sea, yo creo que desgraciadamente no está el mismo número de evaluadores que quisiéramos para que la evaluación reflejara más la parte cualitativa como quisiéramos muchos. Entonces yo creo que aquí el sistema se ahorra mucho el esfuerzo de algunos colegas y no se refleja en una evaluación un poquito más equilibrada. Y creo que sí hay algunos países, Brasil entre ellos, que ya ha incorporado la proporción de estímulos y becas en el nivel salarial, y entonces además son más listos en muchas cosas que nosotros. De esa manera el proceso de jubilación sí opera, o sea, se incorpora las partes de becas y estímulos en su proporción de jubilación, y entonces la gente se jubila forzosamente a los 65 años y se abren nuevas plazas para investigadores jóvenes, lo que no ocurre con nosotros. Entonces, en varias cosas Brasil lo está haciendo muy bien. A veces, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, si nosotros presumiéramos mucho esta efectividad como eficiencia, como lo ha presentado Claudia, ante los diputados nos dirían, pues les vamos a reducir cada vez más el presupuesto y entonces los coeficientes van a subir para México, ¿no? Como es el caso de Polonia. Polonia precisamente tiene eso, o sea, invierte muy poquito en investigación y desarrollo, pero sus investigadores son tan buenos
que tienen muchísimas colaboraciones en la Unión Europea o España, que ha aprovechado muy bien las cuotas que recibe de la Comunidad Europea para ser mucho más eficiente su sistema de ciencia y tecnología. Nosotros no tenemos aquí el tratado de el TLC con Estados Unidos en esa misma producción, pues si no ya hubiéramos rebasado a España, ¿no? Bueno, creo que es eso, pero sí hay que tomarlo en diferentes medidas y yo creo que le gusta mucho al doctor Poy el análisis multivariable. Deberíamos invitar a colaborar para hacer esa segunda parte del tema. Muchísimas gracias, sí. Minitab. Ok. Que es más tab que mini, no hay que dejarse llevar por el nombre. Claro. Muchas gracias. Pero sí. Buenas tardes, doctora. Perdón, doctora. Una, cuando habló de las industrias de mecánica y de la otra industria farmacéutica, ¿para qué país era? Y la segunda, o si era general, México. Y la segunda es, ¿cuántas de las economías migraron de su área, no sé, como bélica, al área biológica? ¿Tendrá alguna precisión de las que analizó? Nada más de esas. Ya. Fíjate que no, sería interesante un análisis en el tiempo para ver si hay un cambio en la configuración, porque los datos de las knowledge footprint son más recientes, creo que son al 2010, al 2011, y no fue evolutivo en el tiempo, pero sería interesante ver si han cambiado. Mencionó solamente un país, ¿no? En realidad uno o dos que habían cambiado. Sí. Nada más. Sí, pero nada más es así como por experiencia, no es parte como del análisis de esto. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues agradecemos a la doctora Claudia González. El programa de doctorado le hace entrega de este reconocimiento. Muchas gracias por este servicio.